Seguimos con más aquí en el Club 700. Gracias por acompañarnos. Vilma Saborío tenía 27 años y 2 hijos cuando le diagnosticaron cáncer de mama. Hoy esta consejera está aquí con nosotros para enseñarnos su historia de lucha y las lecciones que esta enfermedad le dejó. Bienvenida, Vilma, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad, de bendecir a tantas mujeres con la experiencia. Muchas gracias, doña Vilma. Recuerde que usted puede participar haciendo sus preguntas, sus comentarios, puede enviarnos, el número en vivo para hacerlo, si usted lo desea, es 905-398-7288. Usted puede llamar, hacer su pregunta, hacer su consulta a nosotros, a doña Vilma también, por supuesto, que además de tener un gran testimonio es consejera. Y también puede enviar un mensaje de texto sin costo adicional al 87 86 96 12. Y le recordamos que hoy estamos orando por todas aquellas señoras que están enfrentando esta enfermedad o cualquier otra. Si usted ahorita está con un quebranto de salud, señora, desea que oremos por usted, por favor tome el teléfono y llámenos, 2257, 2255. Tenemos personas que están esperando para conversar con usted. Doña Vilma, quizás la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo fue que le detectaron esta enfermedad? ¿Usted se percató de algo, fue al médico? Cuéntanos un poquito de la historia. Bueno, todo empezó cuando me hice el autoexamen y detecté una pelotita. Pero esa pelotita se fue, yo la dejé, no le di importancia. La pelotita se fue haciendo más grande, la pelotita empezó a doler. Entonces fue cuando ya decidí acudir al médico. Pero todo empezó palpándola. Todas nos damos cuenta y tenemos la oportunidad de sentir si hay algo extraño en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que muchas veces el temor a encontrar eso nos impide hacernos el examen. Usted estaba muy joven, 27 años. Es decir, me imagino que a esa edad las mujeres... todavía no estoy en la edad en que esto debería preocuparme. Uno cree que eso se queda para las personas muy mayores. Y no, nadie está exento. Y yo he conocido casos de muchachas, de mujeres jovencitas que han sido operadas, que han sido tratadas, diagnosticadas a tiempo y han podido salir adelante. ¿Cómo cae esa noticia? Una noticia devastadora, ¿verdad? Que asusta mucho. El cáncer es una mala palabra en nuestra sociedad. ¿Y cómo cae esa noticia en ese momento? Cuando yo fui al ginecólogo me remitió a oncología. Con solo que a uno le dicen oncología, ya uno dice, aquí pasó algo más. Sin embargo, en el momento no le dicen, tiene cáncer. Vaya al médico, vamos a hacer unos chequeos, vamos a estudiarla y en ese análisis, en ese trayecto, mire, es como un viaje para el que uno no se apuntó, para el que no estaba preparado. Y el equipaje que hay que llevar en ese viaje es tan pesado como el tratamiento médico, como esa cita, esa visita exactamente a este departamento de esa especialidad de oncología, donde uno solo ve casos ya muy avanzados, personas sin cabello, personas sin uno de sus pechos. Entonces esa sensación que uno está ahí en ese ambiente es lo que lo llena de temor. Ahí es donde empezó mi temor. Cuando ya me dijeron vaya a oncología, ay, Dios, ya ahí fue la parte más dura. En ese tiempo, ¿cómo era su relación con Dios, doña Vilma? ¿Usted oraba? ¿Usted Era una relación con Dios como muchos la tenemos a veces. Decimos tenemos a Dios, pero lo tenemos en comunión, pero como que a medias. Si yo lo comparo como es mi vida con Dios ahora, puedo decir que era un tanto de relación, pero no tan profunda como debía ser. Sin embargo, siempre oraba, siempre rezaba, lo hacía a mi manera. Mi madre siempre desde pequeña, mi papá nos inculcaron los valores, los principios. Ellos nos encaminaron a los principios bíblicos, siempre nos enseñaron. En mi casa siempre se rezaba juntos. Y yo recuerdo aquel lema que decían, familia que reza unida, se mantiene unida. Se mantiene unida. Así y en es. mi casa nosotros vivimos eso. Siempre, siempre se nos inculcó eso. Entonces tenía la oración. Lo primero que uno hace es recurrir a Dios. Fue lo primero que hice. Sobre todo en la adversidad. Pero además del cáncer de mama había otras complicaciones médicas. ¿Cuáles eran? Desde mi primer menstruación yo había experimentado sangrados no normales. Me dijeron los médicos que cuando yo me casara la cosa iba a cambiar. Ya todo se va a normalizar, ya cuando se case. Yo me casé muy joven, yo me casé de 22 años. A mis 23 tuve mi primer hijo. Y el sangrado siguió, la molestia siguió, era un problema de endometriosis que puede acabar también en cualquier otra cosa. Ya había herencia por parte de mi madre, que ella también había experimentado eso. Ya fue histerectomada a los 27 años, fue muy joven.
La Entonces, histerectomía ya es la extracción del útero, por problemas de sangrados o que el útero se vuelve, por muchas complicaciones en el útero. Entonces, siempre tenía que estar en control por esa parte. Sin embargo, yo tenía ya 2 hijos y los médicos luchan hasta el final por darle a uno un tratamiento para mejorar la situación, para no llegar a una cirugía tan joven, porque a los 24, 25, 26 años todavía era muy joven. Fue entonces cuando quedé embarazada de mi último hijo. A los 30 nació mi último hijo. En el medio de tratamiento todo, de cáncer, ¿usted queda embarazada? Yo estuve siguiendo el tratamiento, fui muy obediente, miren, y esa es una de las cosas que yo quiero dejar muy claro esta mañana. El tratamiento, si usted lo sigue al pie de la letra, si la enfermedad se detecta a tiempo, tiene cura. El cáncer se puede curar, pero si nosotras como mujeres hacemos nuestra parte. Dios nos ha ofrecido su protección, pero nosotras tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotras. Hay una responsabilidad que tenemos que es de cuidarnos a nosotras mismas, de amarnos, de respetarnos, y ese amor y ese respeto por mí misma comienza haciéndome el autoexamen, revisándome, yendo a los chequeos médicos, haciendo el Papa Nicolau, haciendo su examen de mama. Es ahí donde comienza tempranamente la prevención de cualquier enfermedad. Es que siempre hablamos tal vez del templo del Espíritu Santo, pero más que todo de lo que comemos o bebemos. Y la verdad es que es un concepto más amplio, implica cuidar la salud, hacerse exámenes, estarse pendientes. Creo que ese es un buen consejo. La salud es preventiva. Mi esposo siempre me dice, uno hay que orar cuando estamos enfermos, hay que orar antes. Ore por su cuerpo, y él es uno que cuando se baña nos dice, mire, cuando se bañan acostúmbrense, bendigan su cuerpo, y nosotros lo tenemos como costumbre como familia. Eso mismo. Le ordeno a mi cuerpo funcionar bien porque Dios lo creó perfecto. Vea qué interesante, acaba de entrar un mensaje de don Francisco que dice, me parece que debemos cuidar el templo de Dios. Saludos. Justamente, es parte de cuidarse. Ese es el amor. Si yo me amo y si tengo obediencia a Dios y respeto lo que Dios me ha enseñado, voy a cuidar de mí misma. Y como familia, a propósito de que usted lo menciona, ¿cómo enfrentan todos esta noticia? ¿Cómo se le comunica a 2 chicos, verdad, que mami está enferma y que además viene un bebé en camino y todo este proceso? La noticia fue, el tratamiento yo llevé antes de quedar embarazada. Cuando quedé embarazada, el médico dijo, se nos complicaron las cosas, pero no importa. Ya es más fácil, porque luego de 3 hijos ya podemos operar, por lo menos refiriéndose a lo del vientre. Vamos a ver qué pasa con el pecho. No va a poder dar de mamar mucho, y de hecho así fue. Mi hijo mayor mamó casi 4 años, se fue el que más mamó. Luego el otro mamó 2 años y medio, al otro lo amamanté solamente 9 meses. Ya el pecho por sí solo dejó por el tratamiento que venía llevando, ya dejó de producir la misma cantidad de leche que había sido con los niños anteriores. Pero los chicos, el mayor tenía 7 años, el otro tenía 4 años, y entonces estaban muy pequeños. Yo conversaba justamente con el mayor, que hoy día tiene 28 años, y le preguntaba, ¿usted recuerda algo? Y dice, no, yo nada más sé que usted iba a las citas, que iban del doctor. Pero yo no les dije a ellos exactamente qué tenía, porque eran muy pequeños, no lo iban a comprender. Sin embargo, los médicos recomiendan, y yo como consejera recomiendo que se comunique a los hijos cuando mamá está enfrentando un proceso tan difícil. Pero como mamá enfrente el problema, positiva o negativamente, así va a ser la reacción de los hijos en el momento. Ahora usted, por supuesto que está muy fortalecida, y vamos a ir hablando de cómo llegó usted a este momento con esa actitud, pero hablábamos antes de que hubo un momento en que usted dijo, bueno, pero si yo he sido una buena mujer, yo hablo con Dios. Le di de mamar a mis hijos. Sí, o sea, ¿por qué a mí? ¿Se enojó usted con Dios? Sí, claro. Yo creo que esa es la primera reacción que todos tenemos cuando algo nos sucede. El reclamar por qué a mí y volver a ver hacia atrás qué pude haber hecho bien para que esto no sucediera. Entonces ahí fue donde yo dije, pero yo le di de mamar tanto a mis 2 hijos, porque yo había leído desde joven. Era un factor de protección. Era un factor de protección, y sin embargo no lo es. Ya vemos que no lo es. ¿Qué hice? Me asoleé tanto. ¿Sería por el sol? Yo no fumaba, yo no tomaba. Pero sí analiza uno las cosas que uno ha vivido, creyendo buscar una razón, una respuesta en eso. Uno se enfada, le reclama a Dios, pero lo más importante es saber que llega un momento de quietud donde ya uno, al estar sola con Dios, va a ser como hizo Jesús. Tenemos un ejemplo claro que fue Jesús, muy cercano a la muerte, muy cercano a ir a su muerte de cruz. Él buscó el refugio en su Padre.
Él buscó en la soledad. Y es ahí, en esos momentos de soledad, donde uno es fortalecida, donde nosotras mujeres nos fortalecemos, los hombres igual, pero es en esa comunión. Es donde uno entiende, no tengo una respuesta de Dios audible, que me diga va a pasar esto, pero es la esperanza. Pero no es la esperanza sobre la esperanza en vano, sino esperanza en la promesa. Yo en ese momento no lo entendía mucho, pero yo decía, bueno, mi fe, mi mamá hacía sus oraciones. Me parece recordar, yo le comentaba a Esteban, me parece recordar la imagen que yo tengo cuando yo salí para el hospital, el día que iba a hacer el último examen, ultrasonido, ya para que me internaran y me operaran, ver a mi mamá con mi hijo menor en brazos, y los otros estaban en la escuela. Y esa es la imagen que yo recuerdo. Yo volví a ver hacia atrás y la vi a ella con el chiquito en brazos, y ella tenía en su mano, no recuerdo si era una Biblia, una oración, no sé, algo tenía. Ella me dijo, usted vaya tranquila que Dios va a hacer. Y yo aquí quedo pidiéndole a Dios, y Dios va a hacer. Y hasta el día de hoy, ella nos encomienda a Dios, y ella ora, y ella le pide a Dios a su manera, porque todos oramos de diferente manera, claro, pero ella lo hace. Y yo lo hacía a mi manera, mi esposo a la de él, pero el apoyo de la familia es definitivamente lo más importante en una situación de crisis. ¿Cuál fue el rol que, a propósito de lo que usted menciona, jugó la fe al interno de la familia? O sea, no era solo su relación con Dios, sino era también todos, ¿verdad?, afectados por esto. En ese momento, como le digo, mi relación con Dios era tal vez muy superficial a la que yo tengo hoy en día, pero sin embargo esta situación nos vino a unir más. Mi esposo es una persona muy positiva, muy positivo. Él nunca ve nada negativo, él todo lo ve, algo bueno va a salir, algo bueno va a pasar, de esto vamos a aprender. Él siempre tiene esas frases, y su confianza siempre estuvo puesta en Dios. Yo anoche justamente le preguntaba, me dice, ya ni me acuerdo, Dios, yo sé nada más que Dios estaba ahí, y él rezaba a su manera, mi mamá a la suya, yo a la mía. En algún momento lo hicimos juntos o por separado, pero la fe en Dios era ahí. Sabíamos que teníamos un Dios que nos iba a responder de alguna manera. El tema también es que, aunque uno está buscando es conversar con Dios, creerle a Dios, nunca faltan las vocecitas, y tal vez usted que me está viendo en casa sabe de lo que le estoy hablando. No falta la vocecita que se te acerca y dice, ay, mira, qué mal, cómo lo siento. Es decir, del desaliento. Del desaliento, ¿verdad? Que uno está tratando de luchar, que uno está buscando fuerzas, y aparece aquella con aquellas palabritas. ¿Se encontró usted con eso? Sí, claro. Recuerdo exactamente, alguien cercano a la familia fue una prima. Ay, pobrecita, ¿cómo puede ser? Y me hizo todo el drama, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo de momento titubeé, y sí me puse a llorar con ella. Y no es que esté malo llorar, debemos expresar nuestras emociones. Dios nos puso sentimientos que debemos de sacar a la luz. Pero en ese momento yo no necesitaba que se pusieran a llorar conmigo. Y mi actitud, mi positivismo era volver a ver a mis hijos. Creo que fue mi mayor motivación. Volver a ver a mis hijos, que estaban tan pequeños, que aunque tenían a la abuelita o a mi hermana que siempre cuidaba de ellos, cuando alguna cita, alguna cosa que yo necesitaba, mi hermana, mi mamá estaban ahí, yo sabía que no eran sus hijos, y que yo tenía sueños de verlos a ellos crecer. Yo tenía ese anhelo de toda madre, verlos graduarse, trabajar, llegar a ser grandes. Entonces mi mayor motivación fue mis hijos. Y en esta lucha entre la fe de lograr eso y la realidad, o sea, ¿qué le decían los médicos? ¿Cuál era el pronóstico médico para su condición? Los médicos a uno siempre le dan esperanza, por lo menos los que trataron conmigo. He escuchado personas que a los médicos les hablan muy crudo o muy rudo. En mi caso, siga el tratamiento, no pierda las citas. Yo iba a todas las citas, a todos los tratamientos. Era espantoso estar en esa sección de oncología, ver tantas cosas tristes, pero sin embargo el médico siempre fue positivo, siempre me dijo siga el tratamiento, persevere, y yo creo que eso es poner la fe en práctica. Si yo tengo fe, Hebreo nos dice, es perseverar, es seguir hasta ver la respuesta. Pero el perseverar es también ser obediente al médico, a los tratamientos, a seguirlo al pie de la letra. Yo seguía al pie de la letra el tratamiento, lo fui haciendo, cumplía todo, y es ahí donde la fe está siendo puesta en práctica. Bien, vamos a una pausa, pero cuando regresemos, Vilma Saborío nos está contando su historia de sobrevivencia al cáncer de mama. ¿De dónde tomó ella la fuerza para no doblegarse frente a esta enfermedad? Ya regresamos. Recuerde que usted nos puede visitar también en nuestro sitio en internet
www.club700costarrica.com. Ahí puede ver nuevamente esta entrevista, está siempre disponible. Ya regresamos. Seguimos con más del Club 700. Hoy nos acompaña doña Vilma Saborío, una mujer sobreviviente del cáncer de mama, que nos está contando su historia de lucha y de aprendizaje a partir de una enfermedad como esta. Y queremos invitarle a que si usted conoce a alguien que padece esta enfermedad, alguna mujer, ¿por qué no la llama? Dígale que nos sintonice, que aquí tenemos buenas noticias para ella. Le recordamos también que usted nos puede hacer llegar sus preguntas, sus comentarios. Tiene dos opciones. Puede hacerlo llamando acá a la línea en vivo 905-398-7288 y también vía mensaje de texto 8786-9612. No tiene costo adicional. Y también le recordamos que hoy estamos orando por todas aquellas mujeres que están atravesando esta enfermedad, sin duda muy dolorosa, pero como estamos aprendiendo hay esperanza. ¿Y por qué no nos llama? Queremos orar por usted. También se está atravesando por algún otro padecimiento. Con mucho gusto estaremos orando por todas ustedes al 2257-2255. Doña Vilma, nos contaba usted ahora que una de las primeras reacciones es enojarse con Dios y preguntarle por qué a mí, ¿verdad? Si yo había hecho todo bien como para que no me saliera esto en el camino. ¿Cómo se logra superar ese enojo? ¿Llega uno en algún momento a reconciliarse, digamos, con Dios y con la situación? Sí, es normal. Yo pienso que es normal el enojarse, el sentir dolor, el deprimirse, el no querer escuchar a nadie, pero eso no es una buena solución. La sanidad empieza cuando yo empiezo a hablar de lo que me está pasando. Cuando el ser querido que se acerca y me dice o me quiere apoyar, cuando yo abro mi corazón para realmente sacar y decir qué estoy sintiendo, es muy importante. Ahí es donde empieza a... esa es la primera sanidad que debemos de tener, la sanidad espiritual. Cuando nos sanamos espiritualmente, cuando entendemos que Dios está ahí deseando que yo llegue a sus pies con ese enojo, con esa ira. Y hay gente que le dice a uno, pero ¿cómo le va a reclamar? ¿Cómo le va a decir? Jesús nos permite, Dios nos permite llegar y enojarnos y reclamarle. Él está ahí amoroso viéndonos para luego abrazarnos y llenarnos de su paz. Pero a medida que yo saco esa ira, ese enojo, esa depresión, eso que me está agobiando allá adentro, ese peso, eso que ya yo no puedo cargar y decido soltarlo, es donde la paz de Dios, como dice su palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, sí, es en ese momento. En el Salmo 139:5 dice que su mano nos rodea, dice que Él nos rodea al frente, por detrás, y no solo eso, sino que pone su mano de bendición sobre nuestra cabeza. Es en ese momento donde uno se siente apoyado en Dios, y es ahí donde empieza la fuerza, donde dice, mis hijos me necesitan, si yo puedo salir adelante, voy a hacerlo, lo puedo hacer, voy a luchar, y se lucha y se logra, definitivamente se puede. ¿Hubo algún momento, Vilma, en el que usted encontró esa paz? Es decir, yo le entiendo bien el proceso en el que usted activó su fe, pero a veces uno se encuentra a solas con Dios y uno descubre que algo cambió. ¿Hubo algún momento que usted recuerde donde las cosas comenzaran a verse diferentes, donde esa paz fuera más intensa en su corazón? Siempre hay incertidumbre. Cuando uno enfrenta la circunstancia, se está como tropezando con la fe, con la realidad. No podemos, la fe no anula la realidad. Hay una realidad que está ahí. Yo decía, sí, siento esa paz, siento esa tranquilidad, Dios me va a sanar. El escuchar a mami diciendo, estamos rezando, estamos haciendo, Dios va a hacer y Dios la va a sanar. Y usted está muy joven. Y esas palabras, mire, el positivismo de la familia, el de verdad esos momentos de quietud con Dios, llega uno a respirar por un momento, es soltar, es definitivamente soltar eso que se lleva ahí adentro y ya respira uno esa tranquilidad. Las experimenta, totalmente se experimenta esa paz de Dios. A la manera, como les digo, en ese momento, Dios es una relación, definitivamente. En ese momento yo no vivía la fe como la vivo ahora entiendo mucho más cosas. ¿Qué tanto permitió la enfermedad que su relación con Dios fuera modificada, que variara? Por lo menos en ese momento de crisis fue aumentada.
A veces a Dios lo tenemos como al 911. Tenemos una emergencia y corremos a El Dios. Dios bombero. El Dios bombero, el Dios apaga incendios. Ese es el Dios que yo tenía en ese momento. Sin embargo, no fui tan obediente como para volverme a Él y nacer de nuevo de una manera como debía de hacerse. Así seguí, y hasta 10 años después fue que vine a conocer a Dios, realmente, a ese Dios que me había sanado, que me había tendido su mano, pero lo conocí de una manera muy diferente. Volviendo a eso, porque antes de llegar a ese momento de intimidad que usted evidentemente tiene ahora, hubo un momento en que los médicos le dieron a usted finalmente una buena noticia. Cuéntenos qué fue lo que le dijeron. Ay, esa fue la parte más linda. Cuando luego de seguir el tratamiento, luego de orar, luego de amamantar a mi hijo tan poco tiempo, esa parte me dolía montones, porque yo dije, es el último, yo quiero darle de mamar como 5 años, como 4 años, porque crecen tan sanos y tan fuertes. Sin embargo, solo fueron 9 meses. Cuando terminó el tratamiento y la pelotita seguía, había crecido, seguía doliendo, había cambiado de color, todo estaba más bien peor según la vista humana, estaba peor. Yo no había dejado el tratamiento, voy a una de las citas y el médico me dijo, bueno, no, doña Vilma, ya ahora no hay más que hacer, vamos a tener que hacer otras pruebas más profundas. Ya me habían hecho un examen, creo que es biopsia, no sé cómo se llama, con una aguja que la hacían en ese tiempo, pero necesitaban ya hacer algo mayor, que era un ultrasonido, otro tipo de biopsia, ya tenían que operar. Entonces fue ese día que les digo que yo recuerdo que mi mamá se quedó en la casa con mi hijo menor, de 1 añito y pocos meses, en sus brazos, y yo me fui al médico a hacer ese famoso examen, para luego ya proceder a la cirugía. ¿La cirugía de qué iba a ser? La cirugía era para sacar la pelotita y examinarla, hacerle más pruebas, porque ya el médico estaba más confundido de que había crecido, de que la masa en ese tiempo eran radiografías, ultrasonido, yo creo que no era tan moderno como el que tenemos ahora, eran rayos X y se veía la masa que había crecido, había aumentado, toda la parte izquierda de la mama ya había invadido mucho más. Fue entonces donde se intensificó la oración en mi casa, no habíamos dejado de rezar en ese tiempo a la manera que lo hacíamos. Cuando yo fui a hacer ese examen, el médico se sorprendió mucho y me dijo, no encuentro nada. Y yo me quedé, ¿cómo? Y yo empecé a sentir como aquel calor, como de gozo, no sé, de emoción, de alivio, y llamó a otro médico, y llamó a otro, y yo me sentía como un conejito de indias, horrible sentada. Miren, señoras, es horrible, señores, estar sentado en una mesa de hospital, sin nada de aquí para arriba, con sus manos en esta posición, y que los médicos toquen, que la remitan a rayos X porque hay que hacer urgente otra radiografía porque no encontramos nada, y efectivamente la hicieron y no había nada. No había nada, ya la pelotita no estaba, la pelota, porque ya era más grande, ya la masa, ellos le tienen un nombre específico, pero ya no estaba. ¿Cuánto tiempo después de haber sido usted diagnosticada, digamos, mientras tomó el tratamiento y todo eso? ¿Cuánto llevaba? 2 años y algo, casi los 3 años. Fue poco. mucho tiempo donde ellos tratan, por eso insisto, si se detecta a tiempo, hay mecanismos, hay tratamientos que comienzan con algo tan simple como tomar vitamina E, ese es el primer tratamiento. Cambios en algunas comidas, modificaciones de la dieta definitivamente se hacen, pero a partir de ahí comienza el tratamiento, lo van intensificando, se va modificando, van haciendo, las citas son muy seguidas, son cada 3 meses, cada 2 meses, son muy seguidas. Sin embargo, sucede algo curioso, cuando ya el médico vuelve a hacer exámenes, hacen la radiografía e insisten, hicieron una junta médica y ven que ya no había nada. Ese día que fui yo, fue esa cita que fui por otro resultado, que mi mamá dijo, usted vaya tranquila. Y yo fui tranquila, pero en el fondo, miren, en el fondo hay algo ahí que le habla a uno y está el temor siempre. Sí. La parte humana, esa incredulidad que siempre nos queda, y si todavía está. Fe versus realidad. Versus circunstancia. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted, señora? Muy bien, gracias a Dios. Adelante con su consulta, por favor. Sí, es para consultarle. Yo tengo una operación en el pecho, pero no era nada importante, era como medio jabón que tenía. Y luego ahora, bueno, me duele mucho, la tengo llena de peloticas. Y entonces a mí me preocupa porque yo paso con mucho dolor. Yo me froto en la noche o así, para arriba, porque me pongo cofal. Pero siempre me duelen las pelotillas, son como bolas de vidrio. ¿No la ha visto ningún médico, señora?
Sí, pero no sé, en el Calderón me han hecho la mamografía, pero a mí me preocupa porque sí, lo tengo muy lleno de... Luego hoy me estuve tocando y me las toco. Entonces quería consultarle a ver qué... ¿Qué le aconseja? Claro. Muchas gracias, doña Vilma. ¿Qué se le puede decir a esta señora por su experiencia? Esto es algo... Hay pelotitas que a veces están dentro de lo normal porque el pecho es un músculo, entonces hay pelotitas que están dentro de lo normal que son benignas. Sin embargo, la mamografía es la clave. La mamografía dice si hay o no hay algo que sea peligroso, pero yo no me dejaría, no me quedaría simplemente con que no me duelen, o si me preocupa porque le duelen también. Hay que insistir. Ir al médico y que le haga otro chequeo o llevar la mamografía, si ya la tiene, lleve la mamografía, que sea revisada y que le hagan un examen también. Para determinar qué tan benigno es, pero todo uno debe de acudir al médico. Insisto, la obediencia, señora, no se descuide, es muy importante que usted vaya y el médico sea el que le diga, ya no hay ningún problema. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días, adelante con su consulta. Bueno, yo a la señora no le quiero hacer ninguna pregunta, sino que lo que quiero contarles es que yo soy una señora de 83 años, hace 2 meses me hicieron esa operación del seno y me lo quitaron, porque tenía un tumor ahí canceroso. Pero si yo algún día puedo ir a dar el testimonio de cómo que yo no sentía nada, no se siente nada. Entonces, yo me lo fui a hacer de casualidad. A los 2 meses de muerto mi esposo. Antes no había ido por eso, porque estaba cuidándolo. Y yo no sé si a usted les parece que yo algún día vaya a dar el testimonio. ¿Podría comunicarse con nosotros, señora? Al 2257-2255 es el número de nuestro centro de consejería, pero también ahí le contesta nuestra secretaria. Usted deja el número ahí y nosotros nos ponemos en contacto con usted, porque siempre nos gusta investigar un poquito a todas las personas que vienen acá, conversar con ellas. Le agradezco mucho que su interés, llámenos y nos ponemos en contacto con usted. Muchísimas gracias. Esteban, algo muy importante que rescato de esta llamada, no siempre el cáncer duele y no todo tumor termina en cáncer. Eso hay que tenerlo muy claro. Por eso lo importante de ir y que el médico sea el que diagnostique realmente. Porque a veces por eso se llama el enemigo silencioso. A veces no duele. Hay casos en que se nos apercibe con el dolor, otros donde lo podemos palpar, pero en algunos casos no. Antes de ir a corte, un consejo final, doña Vilma, para las señoras que están ahorita, tengo varios mensajes de texto acá, por cierto, que están atravesando esta enfermedad, que están en esos procesos. Un consejo final para ellas. Aferrarse definitivamente a Dios, aferrarse a la vida, aferrarse a la fe, a la esperanza en las promesas, insisto, no es en esperanza en qué, no, esperanza, no vacía, es una esperanza en las promesas de Dios. Él nos prometió sanidad, Él nos prometió libertad. No en vano dice la Biblia que Él llevó todas nuestras enfermedades a la cruz. Y algo bueno siempre hay detrás de una experiencia negativa. Muchísimas gracias, doña Vilma, por haber estado acá con nosotros. Gracias por compartirnos su historia. Sí. Hay algo más que yo quisiera compartir y es invitar a las personas que tengan un pariente, un conocido, una amiga o la persona que esté padeciendo en este momento, atravesando por esa circunstancia del cáncer de pecho. Y es este libro. Este libro se llama Manual para el Cuidado del Cáncer de Mama. Es un libro excelente, lo escribe una doctora, es una psicóloga, son 3 personas que escriben y nos enseñan cómo ser de apoyo, cómo realmente ayudar, cuál es la mejor manera que yo puedo tenderle la mano a mi amiga, a mi hermana, a mi mamá, a mi vecina cuando está atravesando por un momento difícil. Que a veces no sabemos qué hacer. A veces no sabemos qué hacer y decimos cosas que no son tan beneficiosas en el momento. Aquí nos da una guía cómo hacerlo y cada capítulo viene respaldado por un versículo bíblico que le va a dar esperanza y fuerza a cada mujer. ¿Cómo se llama? ¿Dónde podemos conseguirlo? Sí. El libro se llama Manual para el Cuidado del Cáncer de Mama, está en Enfoque a la Familia, en cualquier supermercado, librerías cristianas se puede conseguir. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Vilma, ha sido un placer tenerla acá en el programa. Gracias por venir. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, un padre descubre que quizás no pueda ver a sus hijos crecer cuando tiene que enfrentar una grave enfermedad. Su historia se la contamos cuando regresamos.
señora desea que oremos por usted, por favor tome el teléfono y llámenos, 2257-2255. Tenemos personas que están esperando para conversar con usted. Doña Vilma, quizás la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo fue que le detectaron esta enfermedad? ¿Usted se percató de algo, fue al médico? Cuéntanos un poquito de la historia. Bueno, todo empezó cuando me hice el autoexamen y detecté una pelotita. Pero esa pelotita se fue, yo la dejé, no le di importancia. La pelotita se fue haciendo más grande, la pelotita empezó a doler. Entonces fue cuando ya decidí acudir al médico. Pero todo empezó palpándola. Todas nos damos cuenta y tenemos la oportunidad de sentir si hay algo extraño en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que muchas veces el temor a encontrar eso nos impide hacernos el examen. Usted estaba muy joven, 27 años. Es decir, me imagino que a esa edad las mujeres... todavía no estoy en la edad en que esto debería preocuparme. Uno cree que eso se queda para las personas muy mayores. Y no, nadie está exento. Y yo he conocido casos de muchachas, de mujeres jovencitas que han sido operadas, que han sido tratadas, diagnosticadas a tiempo y han podido salir adelante. ¿Cómo cae esa noticia? Una noticia devastadora, ¿verdad? Que asusta mucho. El cáncer es una mala palabra en nuestra sociedad. ¿Y cómo cae esa noticia en ese momento? Cuando yo fui al ginecólogo me remitió a oncología. Con solo que a uno le dicen oncología, ya uno dice, aquí pasó algo más. Sin embargo, en el momento no le dicen, tiene cáncer. Vaya al médico, vamos a hacer unos chequeos, vamos a estudiarla y en ese análisis, en ese trayecto, mire, es como un viaje para el que uno no se apuntó. Para haciendo sus preguntas, sus comentarios, puede enviarnos, el número en vivo para hacerlo, si usted lo desea, es 905-398-7288. Usted puede llamar, hacer su pregunta, hacer su consulta a nosotros, a doña Vilma también, por supuesto, que además de tener un gran testimonio es consejera. Y también puede enviar un mensaje de texto sin costo adicional al 87 86 96 12. Y le recordamos que hoy estamos orando por todas aquellas señoras que están enfrentando esta enfermedad o cualquier otra. Si usted ahorita está con un quebranto de salud, señor... Seguimos con más aquí en el Club 700. Gracias por acompañarnos. Vilma Saborío tenía 27 años y 2 hijos cuando le diagnosticaron cáncer de mama. Hoy esta consejera está aquí con nosotros para enseñarnos su historia de lucha y las lecciones que esta enfermedad le dejó. Bienvenida, Vilma, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad, de bendecir a tantas mujeres con la experiencia. Muchas gracias, doña Vilma. Recuerde que usted puede participar